hemos finalizado en la clase pasada unas aclaraciones sobre por qué las damas no pueden ser pastoras, predicadoras, a la luz de lo que la Biblia dice. Una pregunta que se suele hacer hoy es, bueno, y si las mujeres no pueden ser pastoras, estar en autoridad y liderazgo eclesiástico, entonces ¿qué hacemos con esas damas a las cuales Dios les da muchos dones y capacidades? Si Dios les da esos dones, ¿no es para que ellas los ejerzan en el seno de la iglesia? Bueno, sí, pero deben ser ejercidos de acuerdo a los roles y el principio de autoridad, sujeción que Dios ha puesto. Y es mejor estar en el sitio que Dios dice que se debe estar que tratar de buscar algunos pasajes oscuros para apoyar la rebeldía contra los principios claros que la Biblia tiene. Y de todo esto concluimos que Dios quiere proteger a la mujer y darle un lugar de honra al asignar al hombre la responsabilidad de amarla, guiarla, santificarla y ser su cabeza. Vamos a continuar. No sé si recuerdan el cuadrito que les mostré respecto al gobierno de la iglesia. Dentro de este gobierno hemos visto que además de los pastores o ancianos en la iglesia existen otros oficiales, existe otro oficio que es el de los diáconos, los cuales son presentados en la Biblia como asistentes o colaboradores de los pastores. Y me agradaría que revisáramos un poco a la luz de la Biblia en qué consiste esto de los diáconos, especialmente porque me he dado cuenta que en casi todas las denominaciones, incluso el catolicismo, este oficio de los diáconos no se cumple conforme a lo que la Biblia dice, sino que se le llama diáconos, pero cumplen otra función distinta a lo que la Biblia muestra. Ya hemos ido varias veces a Filipenses 1:1, donde el apóstol Pablo, hablando de los oficiales de la iglesia, pone a los diáconos al lado de los obispos, es decir, los diáconos son colaboradores, asistentes, están allí al lado y al pie de los ancianos con el fin de colaborarles. Ahora, ¿colaborarles en qué? Los diáconos, al no ser ancianos, no son autoridad espiritual, en el sentido de que la función principal que ellos tienen no es predicar, aunque si algunos tienen el don, pueden hacerlo eventualmente. Su función no es la consejería bíblica, aunque en ocasiones pueden colaborarle a los ancianos. Su función no es gobernar en asuntos espirituales. Entonces, ¿cuál es la función que los diáconos tienen? Hay que ir, por un lado, a la constitución de los diáconos en la iglesia del siglo I, y por el otro lado a los requisitos que el apóstol Pablo pone. Creo que esto nos va a mostrar cuál es la función, la responsabilidad, qué es lo que ellos hacen en la iglesia. Así que vamos a ir por favor a Hechos, capítulo 6. Capítulo 6. Dice así Lucas, quien es el autor de Hechos: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Recordemos que la iglesia primitiva en Jerusalén estuvo compuesta totalmente por judíos. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos? Aquí se le llama griegos no a gentiles, sino griegos se le llama a judíos
que venían de la diáspora, que venían de otras partes, y su idioma era el griego. Ya su lengua natal no era el hebreo, sino el griego. Buena parte de los judíos que fueron esparcidos y prosperaron en los sitios donde ellos estaban, como en Egipto, Macedonia, todas las colonias romanas, estos judíos que nacieron allí, nacieron hablando el griego. Entonces, había unos cuya lengua natal era el griego y otros, los de Palestina, cuya lengua natal era el hebreo. Entonces ellos distinguían entre judíos griegos porque hablaban el griego y los hebreos porque esta era su lengua principal. La queja que surgió es que las viudas de los griegos, o sea, de los judíos que hablaban griego, eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, ya como se pueden dar cuenta, los conflictos internos en las iglesias locales no son exclusivos de nuestro tiempo. No es algo que es que esta iglesia en la que estoy yo está llena de... No, en la propia iglesia apostólica, pastoreada por los apóstoles y los hermanos de Cristo, Jacobo, que era uno de los que estaban allí pastoreándola, en esta iglesia, cuyos miembros muchos habían conocido a Cristo, ya se estaban dando conflictos y se estaban dando murmuraciones. Así que aunque no vamos a sentirnos contentos porque la iglesia nuestra también tiene eso, pero tampoco vamos a desesperarnos, ¿no? En el punto de que, ay, pero es que ¿cómo así esta iglesia que son cristianos? Y mira, bueno, en la iglesia apostólica misma se presentaba. Ahora, ¿cuál era la crisis? ¿Cuál era el conflicto? Para ese tiempo existían muchas viudas. Viudas por las guerras, viudas por el hambre, también se daban pestes. Y a causa de esas muchas viudas, las cuales eran atendidas por la iglesia, parece que los recursos o no alcanzaban o no se estaban distribuyendo bien. Lo cierto es que los judíos griegos, miembros de esta congregación, tienen la impresión de que sus viudas no están siendo tan apreciadas y atendidas como el de las viudas de Palestina. Entonces, la solución que los apóstoles dan, dice en el verso 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiero que observemos aquí varias cosas. En primera instancia, a pesar de que los 12 fueron dados como fundamento de la iglesia, ellos sí eran realmente el colegio apostólico, no como algunos pretenden hacer hoy. Ellos realmente eran el colegio apostólico de la iglesia. Pero ellos no se consideraron una casta aparte, aunque ellos sí tenían un llamado especial y extraordinario como los que ponen el fundamento. A pesar de todo esto, ellos no se miran aparte de la iglesia o como una casta superior que impone todas las cosas. Ellos sí imponen autoritativamente la doctrina porque ese fue el mandato que le dio Dios. Pero algunas cosas relacionadas con la administración de la vida eclesiástica que se dan como resultado de estas situaciones conflictivas, ellos convocan a la asamblea de miembros, la consultan
y la ponen a que tomen decisiones, distinto a lo que se hace en el sistema episcopal, donde el clero se mira como una casta superior y aparte, y ellos toman todas las decisiones y prácticamente los miembros no se toman en cuenta. Lo mismo sucede con el sistema monoobispal, donde un hombre que funge prácticamente como dueño de la iglesia es el que toma todas las decisiones y no consulta a los miembros. Aquí encontramos un sistema de gobierno donde hay unos ancianos que están gobernando, pero a la misma vez hay un congregacionalismo, hay una congregación que es consultada. 2, quiero que resaltemos aquí que los ancianos, en este caso los apóstoles, quienes eran también ancianos de esta primitiva iglesia, ellos muestran aquí cuál es la función principal de los ancianos. Ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La función principal de los pastores es predicar. Eso es en lo que más deben concentrarse ellos, eso es a lo que más deben dedicarle tiempo. Hay iglesias en el sistema congregacionalista pleno y en otros sistemas en los cuales ellos evalúan el trabajo de pastor de acuerdo a la cantidad de visitas a las casas que él haga semanalmente. Si bien es cierto que el pastor debe eventualmente visitar a sus miembros y conocerlos más, esta no es la función principal que la Biblia le da. Otros evalúan el trabajo del pastor dependiendo de cuánta buena administración en la iglesia hay, si se pintaron, si se pintó el templo, si tienen emisora, si tienen esto otro. Hay pastores que fungen más bien como gerentes y entonces están frente a emisoras, librerías y otras cosas que las iglesias tienen. Pero los pastores de esta congregación dicen: mira, no es justo. No es justo que tengamos que ocuparnos en cosas distintas a nuestra responsabilidad principal, que es la predicación de la palabra de Dios. Cuando a un pastor se le pide que ocupe buena parte de su tiempo en visitas a las casas o en administrar esto y en hacer esto otra cosa, que no es lo que la Biblia manda, las predicaciones de este pastor van a ser muy pobres. Muy pobres, y en última, el poco tiempo que tienen les llevan simplemente a reencauchar predicaciones que han dado otros. Y la predicación bíblica debe ser el resultado de ese proceso, de esa lucha que el pastor tiene durante toda la semana, sacando muchas horas diariamente en oración y estudio de la Biblia con el fin de extraer del texto ese jugo, ese néctar precioso que da vida a la iglesia, el cual hay que exprimirlo bien. Incluso le puede salir sangre de todo el esfuerzo que él hace luchando con el ángel hasta tarde, hasta que Dios le dé la bendición de entender y comprender la idea central de ese texto, que va a cambiar vidas en el culto, que va a impactar, que va a ser utilizada por el Espíritu Santo para transformar a los que escuchan. Eso no se obtiene preparándolo en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, ni en 10 horas. Se necesita mucho tiempo diario para que un pastor pueda hacer eso. Y eso es por lo cual los apóstoles dicen: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, pero a la misma vez era una necesidad.
Las viudas de la iglesia estaban siendo desatendidas. El apóstol Pablo luego en una de sus cartas nos instruye para que las iglesias locales se hagan a cargo de las viudas, y él pone una lista de requisitos, pero hay una clase de viudas y personas que deben ser socorridas y atendidas para su sobrevivencia por la iglesia local. Una iglesia local que no atiende a los más pobres y necesitados de sus miembros es una iglesia que dista de la voluntad de Cristo. Es más, la mayoría de las veces, por no decir todas, que el Nuevo Testamento habla de ofrendas y contribuciones a la iglesia, lo pone en el contexto de contribuciones que se recogen para ayudar a los más pobres. ¿Recuerdan los capítulos de 2 a Corintios? ¿Cuáles son? 19, 18 y 19, o 19 y... el 8 y el 9 creo que es. El apóstol Pablo instruye respecto a las ofrendas. Allí están los textos más comunes que se ponen en los sobrecitos de los diezmos, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre, porque Dios da semilla al que siembra, y esto y eso. Bueno, todos esos textos que la teología de la prosperidad usa muchísimo hoy sobre el tema de las ofrendas. Bueno, es interesante ver que esos dos capítulos están hablando específicamente de las ofrendas que se iban a recoger para socorrer a unos hermanos pobres que estaban pasando por gran necesidad. No era algo ni siquiera para el sostenimiento de la iglesia, no era algo para el apóstol, no era algo para el pastor, no era la siembra para... no, eran ofrendas que se iban a recoger para socorrer a los pobres. Jesucristo, cuando tiene la conversación con el joven rico y al final mostrándole el estado de pecaminosidad e incredulidad en la cual él se encontraba, Cristo le pone un reto y le dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Hechos nos dice en el caso, en Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y se la traían al pastor. No, ¿verdad? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y ellos lo consignaban en su cuenta bancaria en Suiza. Y se repartía a cada uno. Los apóstoles no se quedaban con esa plata. Esa plata no era para que ellos se compraran el camello último modelo, no. Ellos no utilizaban eso porque es que, hermanos, lo que pasa es que yo soy un apóstol, viajo por muchas partes y tienen que tener consideración. Yo no puedo andar en un burro, tengo que andar en lo último. No. Dice que esta plata que llevaban a los pies de los apóstoles, ellos lo repartían a cada uno según su necesidad. Y creo que el resto de las veces que la Biblia habla sobre las ofrendas, Pablo, instruyendo creo que a los filipenses, les dice que recojan las ofrendas el primer día de la semana, para que cuando él vaya no tenga que recogerla, y da instrucciones porque esas ofrendas eran para llevarla a hermanos que estaban pasando por una gran necesidad. Así que creo que el 100% de las veces que el Nuevo Testamento habla de las ofrendas, lo pone en ese contexto, excepto cuando en los evangelios se habla de las ofrendas que se llevaban al templo. Pero hablando de la iglesia cristiana, hay un fuerte
énfasis en que buena parte de las donaciones que la iglesia recibe deben ser usadas para suplir las necesidades de los pobres. Continuemos en el capítulo 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, leo mal. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos. Miren las dos cosas más importantes de la función de un pastor. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esas son las dos cosas más importantes en las cuales un pastor debe ocuparse. Pero fíjense en el verso 3 que los apóstoles mandan a la iglesia, a los miembros, para que sean ellos quienes los busquen. Pero los apóstoles, que son los que dan la doctrina, que es autoritativa para la iglesia, ellos les dicen cuál es la cualificación, cuáles son los requisitos que deben ver en los hombres. No es simplemente que ellos dicen, bueno, busquen, como pasa hoy, ¿no? Hoy día en el sistema congregacionalista, que es un sistema donde la asamblea se convierte en la máxima autoridad, necesitan a un diácono, a un profesor de la escuela dominical, y es, bueno, ¿quién quiere? Yo. Bueno, si hay alguien que secunde eso, los someten a votación y está bien, pero no hubo un previo estudio para ver si la persona realmente cumple con los requisitos. Aquí, aunque los apóstoles le dan la oportunidad a la membresía para que busquen a los hombres, este no es un sistema congregacional pleno. Este es un sistema congregacional donde hay ancianos que dan las directrices. Y ellos dicen, bueno, que cumplan con estos requisitos: que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Quiero aprovechar este texto para hablar un poquito más acerca de cómo se eligen los oficiales de una iglesia y el modelo de gobierno que la Biblia da. Como ya dije antes, los ancianos dan la instrucción, pero ellos dejan que la asamblea, con base a esa instrucción, proponga a quienes son. Y luego que la asamblea toma la decisión de quiénes son. Bueno, ¿cómo fue esto, verdad? O sea, ¿cómo ellos llegan a la decisión de que estos 7 hombres son? Dice que eligieron a Esteban. Ahora, este elegir, si lo vemos desde los principios de la nueva hermenéutica, o sea, desde nuestro contexto, entonces vamos a imponer al mundo del primer siglo la democracia como nosotros la practicamos hoy. Eligieron no debe ser entendido así, porque ellos no practicaban la clase de democracia que nosotros practicamos hoy. Más bien debe ser entendido como que todos, en un común sufragio, llegan a la conclusión que estos 7 hombres
son los más aptos para cumplir esta función de diáconos. Y común sufragio es que todos estuvieron de acuerdo. Sí hay cierta democracia, sí, pero no es como nosotros la concebimos hoy, que es la competencia entre dos para ver quién saca más votos. No, la buena parte o toda la congregación estuvo de acuerdo en que estos 7 hombres eran. Bueno, posiblemente hubo votos, sí, posiblemente, no sé, pusieron a que cada uno levantara la mano, lo escribieron en un papelito, mandaban mensajes por WhatsApp y recibieron la... No. Lo cierto es que toda la asamblea estuvo de acuerdo que estos 7 hombres eran. Pero que no es una democracia plena y que no es un congregacionalismo pleno, se deja ver en que ellos los presentan a los apóstoles. Ellos eran, los que iban a ordenarlos, porque ellos iban a verificar que sí se cumpliera con los requisitos que ellos habían dado. Y aquí hay una ordenación, los cuales presentaron ante los apóstoles o los ancianos, porque estos son aquí de esta congregación, quienes orando les impusieron las manos. La ordenación de los oficiales es un principio bíblico. Hay denominaciones donde están en contra de las estructuras de gobierno en las cuales prácticamente no se da esto de la ordenación. Es algo insignificante, es algo como que no importa mucho, pero en la Biblia, tanto en el caso de los diáconos como en el caso de los ancianos, vimos que ellos fueron ordenados. O sea, hubo un reconocimiento de previos líderes de la iglesia diciéndoles, ok, nosotros como autoridad espiritual reconocemos que ustedes son estos dones que Dios ha dado. Cuando dice les impusieron las manos, es que era un reconocimiento. Ellos daban el reconocimiento de que ellos ya iban a formar parte de ese cuerpo especial. Y como consecuencia de que la iglesia ordenó sus asuntos y que los ancianos se dedicaban a sus 2 funciones más importantes, que son oración y predicación, y que los diáconos estaban cumpliendo con su función, entonces dice el texto que Dios bendecía la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Esta es la consecuencia de una iglesia con un gobierno saludable. Es una iglesia donde las cosas van a marchar conforme a la voluntad de Dios. Pero pregunto, entonces, ¿cuál era la responsabilidad de los diáconos? ¿Para qué fueron nombrados aquí? Si bien es cierto que aquí no se usa el término diáconos, porque allí no está ni en español ni en griego, la función de la que se habla aquí es la función de los diáconos. El término diáconos significa textualmente el que sirve en las mesas. Y eso es lo que dicen los apóstoles en el verso 2, en la última parte. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, los 7 hombres o los 7 diáconos que se escogen aquí, su función no era dedicarse a la predicación, su función no era reemplazar a los ancianos, sino atender una parte del servicio eclesiástico que los ancianos por sus ocupaciones no pueden atender, y específicamente es la labor de misericordia. Los diáconos son los encargados de la labor de misericordia en la iglesia. Este no es un trabajo social para crear una casa donde vengan todos los pobres de la población. No, el trabajo de los diáconos se enfoca en los más necesitados de la iglesia.
Ese es el enfoque principal. Ellos han sido dados para que examinen, conozcan quiénes son los hermanos que están pasando por más necesidad, quienes necesitan un socorro urgente de la iglesia. Ellos reciben los recursos, administran los recursos y entonces ayudan a los más necesitados. Ellos gestionan esto. Ellos son un puente entre los más pobres y los más ricos. Ellos están hablando con los más necesitados y presentan estas necesidades entre el resto de hermanos de la iglesia, de tal manera que en la iglesia local de Cristo no haya una persona que hoy esté acostándose sin haber probado bocado alguno. Que nadie se muera porque tenían que aplicarle una droga y no tuvo plata para comprarla. Que ningún hermano de la iglesia tenga que dormir esta noche en las calles porque no tiene dónde hacerlo. Esta es la función principal de los diáconos. Pero ¿cuál es la función de los diáconos en buena parte de las iglesias hoy? Bueno, si tienen diáconos. En el sistema congregacionalista pleno, los diáconos son algo así como los gerentes. Y ellos son los que ponen en cintura al pastor. Y cuando los diáconos llaman al pastor, tiemble, hermano. Algo no anda bien. Y ellos prácticamente se convierten como en esos supervisores de los que deben ser supervisores, de los obispos. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice que los diáconos deben ser. Ellos son los gestores de la misericordia en la iglesia. Vamos a revisar algo sobre los requisitos o cualificaciones. Aquí ya hemos visto unas, ¿verdad? Vamos a recordarlos. A ver, en el capítulo 3, ¿cuál es el primer requisito que yo no lo dije? No. Antes está otro. Deben ser varones. Ese es el primer requisito que la Biblia da. Los diáconos deben ser varones, no mujeres. Varones, ¿por qué? Porque ellos son oficiales de la iglesia. Segundo, de buen testimonio. Tercero, llenos del Espíritu Santo. Y 4, llenos de sabiduría. Pero Pablo complementa estos requisitos en 1 Timoteo capítulo 3. Y que los diáconos están al lado de los ancianos. Se nos deja ver en que los requisitos de los diáconos siguen a los requisitos de los obispos, son puestos allí juntos. Dice Pablo, 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí hay muchas enseñanzas que se pueden extraer. Dice los diáconos asimismo, ese asimismo se refiere a ¿qué? Así como los ancianos, ¿verdad? Y él pone este oficio
al lado de los ancianos. Ellos son colaboradores de los ancianos. Asimismo deben ser honestos. ¿Por qué un diácono se le exige que tenga esta cualificación? Honestos. Ya hemos visto en Hechos 5, la gente vende sus propiedades, trae el dinero a los apóstoles para que los apóstoles lo repartan entre los más pobres. En el 6, los apóstoles dicen, mira, no es justo que tengamos que hacer eso. Busquen hombres que sean los que se puedan encargar. Así que los diáconos van a manejar dinero. Sí, los recursos del presupuesto de la iglesia que se les dé para el socorro de los más necesitados, además de contribuciones voluntarias extraordinarias que los miembros de la iglesia den a los diáconos para suplir ciertas necesidades. Así que un hombre que no sea honesto puede utilizar esta función para muchas cosas malas. Bueno, 1, para enriquecerse él mismo. 2, para ganar votos en la iglesia, porque a lo mejor tiene en su corazón la intención de ser pastor y entonces quiere hacer una campaña previa por varios años utilizando las contribuciones que le dan para socorrer a los pobres, ganando adeptos. Y entonces se inclina o se parcializa para ayudar a esas personas que él sabe que le van a dar el voto. La pecaminosidad nuestra es grande, muy grande. Y por eso, dice Pablo, deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué significa esto? Sin doblez. En la versión antigua, en español, decía que no sea bilingüe. Aquí, ¿quiénes son bilingües? No sirves, hermano. Bueno, bilingüe en el español antiguo significaba de doble lengua. Que no sea de doble lengua, que no sea de aquellos que delante de ti dicen una cosa y a tus espaldas dicen otra cosa. Que sean íntegros, que lo que sus labios dicen es lo que en su corazón y en su mente está, que no ocultan nada. Alguien dijo, definiendo la verdad, o el decir la verdad, creo que es un señor apellido Mendelssohn. Esto lo aprendí cuando tenía 18 años, iba en un bus, iba para la universidad y vi la declaración, me impactó tanto que me la aprendí. Dice, decir la verdad no es decir siempre lo que se piensa, pero es no decir lo contrario de lo que se piensa. Se la voy a repetir. Decir la verdad no es decir siempre lo que se piensa, sino no decir lo contrario de lo que se piensa. Es decir, cuando yo hablo, cuando digo algo, eso es lo que realmente pienso y eso es lo que realmente siento. Conocí un pastor amigo que en una reunión que hicimos con varios pastores, allí estaba un pastor que es más o menos medio carismático, pero bueno, él estaba como luchando por ser reconocido como reformado, pero tenía ciertas cosas que sí eran como un poco extrañas, ¿no? Entonces allí conversando, uno de los pastores dijo, no, yo no tengo inconveniente en recomendar un miembro para que vaya a la iglesia de fulanito de tal y a la del hermano que era medio carismático, pero esa misma noche luego conversando, nos tocó dormir en la misma habitación, me dijo todo lo contrario. Bueno, eso es ser doble, eso es tener una doble lengua, eso es ser
doblez. Y si un diácono no debe ser así, mucho menos un anciano. Un cristiano tampoco debe ser así. Suele pasar que cuando uno va a una casa y lo invitan a almorzar o a cenar, uno por cortesía dice: wow, esta crema de espárragos estaba deliciosa. Bueno, mira, si no estaba deliciosa, no lo digas. Simplemente dale las gracias, dile: gracias por invitarme. Cambia el tema. O si el jugo te pareció rico, habla sobre el jugo, pero no es necesario que uno hable con doble lengua. Y en los diáconos tienen la tentación de hablar así a causa de su función. Es duro, yo sé lo que es eso. En la congregación nuestra, los ancianos casi siempre acompañamos a los diáconos en sus reuniones. Y bueno, y les apoyamos, ¿verdad? Y hay cuestiones difíciles porque hay hermanos, sí, muchos que tienen una necesidad grande y constantemente piden. Y bueno, está bien, ¿no? Si necesitan. Pero están otros que a veces queda uno con la duda: bueno, ¿será que es su modo de vida? ¿Será que se acostumbró a que pida y pida y pida? Porque, bueno, tenía la capacidad de trabajar y eso, y no lo estamos viendo. Entonces, en las reuniones de los diáconos, entonces, bueno, analizábamos eso, ¿verdad? Pero existe la tentación de que cuando ya el hermano viene, del que se habló y se dijo: hay que estar pilas, porque puede que sea un vivo, ¿no? Entonces existe la tentación de quedar bien y entonces decir lo contrario de lo que realmente se piensa y de lo que, bueno, o por lo menos se le debe decir. Pero hermano, ¿usted no ha buscado un empleo? ¿Usted no ha considerado eso? ¿No se está dando cuenta que buena parte de los recursos para todos los necesitados se los lleva usted, cuando usted puede hacer algo por sí mismo, y están otros que tienen más discapacidad? Sino que está la tentación a que uno hable acarameladamente porque uno quiere quedar bien. Dice: no dados a mucho vino. Parece que esto era una costumbre en ese tiempo. Entonces Pablo dice, bueno, que tengan un juicio sano cuando vayan a repartir, ¿no? No codiciosos de ganancias deshonestas. En el caso de los diáconos, bueno, ellos no reciben sueldo, no reciben una recompensa económica, porque esta no es una función que necesite estar todo el tiempo dedicado allí. Pero yo pienso que esto se relaciona con la parte donde él dijo que sean honestos, pero aquí él, por si no le entendieron bien, él quiere resaltar, ¿no? O sea, que no entren al diaconado por los recursos que se van a manejar, que lo sepa administrar bien, que sea un buen administrador, que lo sepan invertir bien. Dice el 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Deben ser creyentes, piadosos, que andan en una vida de santidad, que no solamente tienen una doctrina correcta, sino una práctica correcta. Tienen la ortopraxis y tienen la ortodoxia. El 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Aquí hay otra instrucción sobre la elección de los diáconos. Es algo que adiciona Pablo a lo que nos dice Hechos 6, y es que antes de someter a votación y tomar la decisión de la elección y ordenación de un diácono, es bueno someterlo a prueba primero. O sea, es bueno que la iglesia verifique, que los ancianos se den cuenta si realmente este hombre es un hombre que se interesa por los más necesitados, que no solamente busca relacionarse con los más adinerados que la iglesia tiene, sino que se amista con los más necesitados de la congregación. Es una persona, dice en el verso
en el verso 10, y entonces luego ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, si en esta prueba que se les hizo, se encontró que realmente ellos cumplen y pueden hacer esto conforme a los principios bíblicos. Y luego en el verso 12, voy a saltarme el verso 11, no porque me dé miedo ir a ese texto, pero sí porque quiero continuar con los requisitos y luego vamos a tocar eso. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, el mismo requisito que se le pide a los ancianos, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí están los mismos requisitos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya no es necesario explicar más, pero se pide que los diáconos sean fieles a una sola mujer y que los diáconos puedan tener a sus hijos en sujeción. 13, aquí hay una recompensa para los diáconos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque el diaconado para algunos no es como la gran cosa, porque no son esos hombres que se paran en el púlpito, que están predicando, que la gente va para consejería, sino que ellos se consagran más en los aspectos materiales de la iglesia. Para algunos puede ser como, uy no, pero yo no quiero eso, es que yo lo que quiero es ser un predicador, yo lo que quiero ser es un pastor. Pero creo, aunque no hay un dogma en la iglesia, en la Biblia sobre ese tema, pero creo que una buena forma de preparar a los hombres que van a ser pastores es que primero sean diáconos. ¿Por qué? Porque cuando primero son diáconos, son hombres que se van a acostumbrar a relacionarse especialmente con la gente más humilde y más necesitada de la iglesia. Son hombres que van a aprender a ser realmente humildes. Y luego cuando ya sean pastores, el título no se les subirá a la cabeza, como muchas veces pasa. Y dice Pedro que los que ejerzan bien el diaconado ganan un grado honroso en la iglesia y en la fe que es en Cristo Jesús. Hay una recompensa especial para estos abnegados hombres, humildes, que se dan y se entregan a los más pobres. Ahora sí, regresemos al versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Qué hacen las mujeres aquí? Bueno, algunos pueden decir, bueno, lo que pasa es que Pablo dice que el oficio de los diáconos también puede ser para las damas, porque él está dando aquí los requisitos para ser diáconos, y dentro de los requisitos él dice cuál es la cualificación que las mujeres que van a ser diaconisas deben tener. Bueno, sí y no. Sí y no. Voy a empezar por el no. ¿Por qué no se puede interpretar así? ¿Recuerdan los requisitos que los apóstoles dieron para ser un diácono, un oficial ordenado de la iglesia? ¿Cuál era el primer requisito? Varones. Varones. El apóstol Pablo no está contradiciendo aquí a los apóstoles. Este pasaje debe ser interpretado en el contexto de toda la Biblia, como todo el resto de los pasajes. Las mujeres aquí, necesariamente, relacionándolo con los requisitos que Hechos 6 da, no se refiere a oficiales, mujeres que se llamen diaconisas y se ordenen, sino que puede significar dos cosas. Puede significar las esposas de los diáconos. Recuerden, en el oficio de anciano, las esposas de los ancianos no pueden colaborar. ¿Por qué razón? Porque el anciano
es un oficial de autoridad, de liderazgo espiritual, y las mujeres no pueden hacer esto. Esta es la razón por la cual es ridículo cuando uno escucha o cuando uno entra a una página web y ve y entra a una iglesia y ponen pastor fulanito tal y pastora fulanita de tal, refiriéndose a la esposa, o firman pastores Julio Benítez y Ana Rodríguez. No se puede firmar así, porque el único pastor es el hombre. La esposa no es pastora, por razón de la calidad del oficio de anciano, que es de autoridad. Las esposas de los ancianos no pueden colaborar en eso. Pero en el caso de los diáconos no se trata de una autoridad espiritual, sino que se trata de un servicio material, y las damas, las esposas de los diáconos, pueden colaborar en esas cosas perfectamente. Otra posible interpretación es que no se refiere exclusivamente a las esposas de los diáconos, sino a algunas hermanas de la iglesia que van a ayudar a los diáconos en su función, a las cuales también se les puede dar el nombre de diaconisas, pero no son oficiales ordenadas, porque los únicos diáconos que fueron ordenados en la Biblia eran varones. Puede ser una de estas dos cosas. Dentro de estas damas puede estar la diaconisa Febe, no entendiéndose como que fue ordenada como tal, porque en la Biblia los requisitos son claros, varones. Entonces hacemos aquí una distinción entre diáconos que son oficiales y diaconisas que son asistentes de los diáconos, pero no son consideradas oficiales y no son ordenadas, de acuerdo a lo que ya hemos visto en Hechos 6.